Oaxaca. Voto por México. Voto por México 2021, una producción de Megacable a través del equipo de trabajo que tenemos en Mega Noticias desde el puerto de Salina Cruz, donde la tecnología afortunadamente une, ¿no?, estas voces que nos permiten, analizar, conocer, desmenuzar cómo va este intensísimo proceso electoral. Noemí Jangos Cruz, Alfredo Martínez de Aguilar, nuestros invitados, nuestros colaboradores de esta noche, ¿cómo están? Muy contento, Connie. Qué bueno que Alfredo Martínez de Aguilar está uniéndose a esta charla, esta plática. Seguramente le va a meter mucho picante, mucha jícama, después de que necesitamos eso dentro de lo acostumbrado en el análisis político. Te damos la bienvenida, Alfredo. Gracias, Noé. Mucho gusto. Buenas tardes, Connie. Es un placer compartir con ustedes este programa. El gusto es para nosotros y nos vamos de lleno porque, híjole, han pasado tantas cosas, de verdad, sí nos asombramos. Yo creo que no es algo nuevo en Oaxaca el ver la intensidad que tienen estas campañas, este proceso electoral, pero sí estamos visibilizando situaciones que llaman mucho la atención. ¿Qué les parece? A mí me gustaría mucho centrarme en el tema de la violencia política en razón de género y este posicionamiento que, firman las mujeres el día de ayer en el centro de convenciones. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven? Pues me gustaría escuchar a Alfredo porque yo tengo una versión que me gustaría dejarlo como misteriosa. A ver, ¿qué opinas, Alfredo? ¿Cómo ves el tema de la violencia? Independientemente que hay una intención política, como en todas las acciones electorales, toda vez que fue convocado este pacto por la esposa de Benjamín Robles Montoya, ahí ya hay de hecho una intencionalidad de llevar agua al molino del PT. No deja de ser interesante desde mi punto de vista, altamente positivo, porque es un ejercicio democrático que no se ha hecho y que no es fácil alcanzar entre mujeres menos prácticas, menos pragmáticas que los hombres. A diferencia de los varones que fácilmente nos hacemos amigos, conocidos, socios, compadres y finalmente cómplices, a las mujeres les cuesta mucho trabajo aceptarse, sentarse, entenderse y convencerse mutuamente. Así es que desde ese punto de vista me parece un ejercicio interesante. Pero fíjate muy bien, Alfredo, efectivamente sí hay cierta dificultad, ¿no?, para sentarse, entenderse, comprenderse, pero aquí logran una unidad finalmente, ¿no?, de diferentes expresiones partidistas en el estado de Oaxaca, que a mí me llevan a pensar, está perdiendo fuerza Morena, está tratando a su vez Morena de levantar o fortalecer al Partido del Trabajo a través de este bastión, este padrón de mujeres que tenemos en el estado. ¿Qué opinan? No olvidemos que en política no hay amigos, hay intereses. Y a partir de esa condición humana, cada quien trata de jalar más fuerte la cuerda e, insisto, llevar agua a su molino. Por otro lado, con genial perversidad, hay quienes como Benjamín Robles Montoya capitalizan los errores de sus aliados coyunturales para fortalecer su posicionamiento familiar, ¿no? Prueba de ello es que ha buscado impulsar no solo a su esposa, sino a su hijo en esta visión patrimonialista, y aún con eso
es un ejercicio positivo porque está en juego la supervivencia, la integridad física y la propia vida de las mujeres. A la vista de los datos duros, vemos cómo la creciente violencia se ensaña con las mujeres, en este caso especial con candidatas y aspirantes a cargos de representación popular. Fíjate, Alfredo, que tengo una perspectiva probablemente coincidente contigo y divergente también. Por ejemplo, Rogelia estaba platicando hace rato en un medio de comunicación, Rogelia, que es una icono del Istmo de Tehuantepec en el PRD, estaba solucionando el asunto de que hasta Susana Harp se había unido a este tipo de vinculación con las mujeres para este acuerdo que se firmó el día de ayer, antier, ¿verdad? El domingo. Ayer. Ayer fue, lunes, perfecto. Entonces, lo que aquí está entre líneas es de que salieron más papistas que el Papa en el sentido de que son más pragmáticas, porque entonces Susana Harp adentro de la bandeja de oportunidades hace que esta, digamos, simulación aparente que acabas de platicar respecto de la esposa del PT, de Benjamín Robles Montoya, en un momento determinado pudiera llevar agua al molino a sus propios intereses. Eso yo en realidad, con todo y que fue muy educado Alfredo para decir las cosas, yo no lo vería de esa manera. Yo veo el asunto de que en realidad nunca he hablado mal de la paridad y además siempre que venga como una propuesta de mujeres lo veo como muy ad hoc con todo lo que estamos viviendo contemporáneamente. Sin embargo, lo que está ahí en juego yo creo es este contraste que hacen las feministas, que para mi gusto vienen de un movimiento legítimo y en un momento determinado aquí este movimiento siento que es legal, es formal, pero tiene una pauta de legitimidad que podría quedar en veremos. Ese es mi punto de vista. No sé si tú opinas lo mismo, Connie, también si tú consideras que esto pudiera salirse del carril en un momento determinado. Yo considero que hay muchas cosas que se han salido del carril, no solo por los propios partidos políticos, porque los partidos lo han permitido. O sea, se han salido porque los integrantes de estos partidos políticos, bueno, pues están inmersos en una falta de información, en un cúmulo de intereses políticos, ¿no? Una situación donde ellos mismos esperaban, ¿verdad?, tener esta misma fortuna, esta misma suerte que los acompañó cuando llegaron a ser un gobierno de mayoría morenista, y lamentablemente las cosas no son así. Lo que yo sí veo auténtico, Alfredo y Noé, lo que sí veo válido es levantar la voz por esta violencia que se está generando. Digo, hay elementos muy fuertes, muy sensibles, como el de Ocotlán, como otros muchos ayuntamientos, como voces en el Istmo de Tehuantepec, donde prácticamente pues, han salvado la vida, pero no han librado esta libertad de participación electoral. Estoy totalmente de acuerdo con los dos, Connie y Noé, partiendo de la realpolitik, la realidad. La real, claro. Verdadera, aunque suene pues pleonástico. Resulta que hay una terrible decepción, incluso en las filas de Morena, respecto de los resultados reales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la 4T. Hay un creciente desencanto que se observa por la proximidad más fácilmente en Oaxaca y más aún en la región del Istmo de Tehuantepec, donde pues, lo único que se alcanza a oír son las patadas, ya no por debajo de la mesa, sino por encima de la mesa, como resultado de los intereses. Porque un gran problema que enfrentan los actores políticos y los militantes y simpatizantes de partidos políticos es la falta de convicción, la falta de principios, la falta
de valores éticos, la búsqueda del bienestar general, la justicia, la consolidación de la democracia que se ha quedado en pues la mera representación sin ir a la participación deliberativa. Y todo esto ha traído como consecuencia que en los propios partidos surjan nuevas corrientes, nuevos grupos, como en este caso concreto se mencionaba a la senadora Susana Harp Iturribarría. Pero no debemos pasar por alto también que su corazón late por ser la candidata a la gubernatura del estado en el próximo año. Y su contendiente más fuerte, aunque está viniendo a menos, pues no deja de serlo el senador Salomón Jara Cruz. Y por el lado del PT, bueno, pues es innegable que Benjamín Robles Montoya también aspira a ser candidato de Morena en esa alianza que mantienen rumbo a la gobernación del estado de Oaxaca. Digo, qué panorama, qué lectura, Noé, la verdad, porque digo, ya efectivamente en política, bueno, no hay amigos, pero tampoco hay coincidencias. En realidad van armando un camino que a mí me parece que, bueno, en esta alianza que tiene también el Partido del Trabajo con lo que dice el refrán de que es un partido 100% obradorista, bueno, pues entonces vamos reacomodando a los personajes, ¿no? Las fichas y armar toda una nueva estructura, no para ahorita. A mí me parece que las cosas de ahorita, bueno, están ya como que muy definidas. Entonces, finalmente el Partido del Trabajo es quien va a capitalizar, porque te acordarás, Alfredo y Noé, que bueno, pues todos estos aspirantes morenistas, incluso presidentes municipales que quedaron fuera, algunos tuvieron la suerte de irse a Morena, porque así fueron aceptados, otros, pues a donde hubiera espacio, ¿no? De chapulines, dando brincos, sí, ¿no? Exactamente. Entonces, no sé si coincidan con este trabajito que van armando. En abril o mayo del año pasado publiqué en un medio nacional un título de un artículo de opinión que se denominó El Oaxaca de Susana Harp. ¿Por qué lo titulé así? Porque en ese momento todo lo que estaba quedando como remanente discursivo iban en función o en pro de que Susana Harp fuera la beneficiada. Esto lo dije en abril o mayo del año pasado, más o menos. Ahorita qué bueno que Alfredo Martínez de Aguilar nos está dando la pauta también para hablar un poquito sobre eso. Y obviamente que sin duda uno de sus contrincantes más digamos, controvertidos que va a tener es Benjamín Robles Montoya. Y bueno, dentro de su partido, Salomón Jara. Pero ahora, por ejemplo, no sé qué lectura nos puede dar, también Alfredo nos puede ayudar un poquito sobre eso, el asunto de Juchitán, por ejemplo, donde Salomón Jara con Fuco, pues se está quedando con el PT y COSEI Morena lo están haciendo a partir de esta... Sí, si les parece bien, regresamos después de una brevísima pausa comercial para seguir con este debate, análisis. ¿Qué les parece, Alfredo? Regresamos. Oaxaca. Voto por México. Oaxaca. Voto por México. Un ejemplo claro y concreto del choque de trenes y obviamente de intereses y compromisos político-económicos se refleja en la región del Istmo de Tehuantepec, en el corredor de municipios que había controlado férreamente el senador Salomón Jara Cruz y que ahora se le deshace entre las manos, como resultado del saqueo, como resultado de la escandalosa corrupción de la que ha hecho objeto al presupuesto de estos municipios. Nada desconocido para nadie, documentado incluso en denuncias ante los órganos fiscalizadores, ante el Congreso del Estado, pero que lamentablemente al tener mayoría en el Congreso del Estado Morena, pues no prosperan estas denuncias por más
motivadas y fundamentadas que estén, como decimos los abogados. Sin embargo, el pueblo sabio tiene memoria y ya entendió y aprendió que puede subir y bajar candidatos, aceptarlos o rechazarlos, y es lo que está ocurriendo en estos municipios. Ahora vemos el zipizape que traen las corrientes de COSEI con Morena, sí, a grado tal que Gloria Sánchez tiene que refugiarse en el Partido del Trabajo. Encuentro Social. Encuentro Solidario. Perdón, Encuentro Social en el Solidario. Sí, Encuentro Solidario. Sí, sí. Ya no es Encuentro Social, sino sí. Encuentro Solidario. Sí, sí. Y bueno, pues así vemos cómo el chapulineo calificado acremente como chaqueteo, pues se da a la vista de todos. Oye, pero espérame, Salina Cruz, Alfredo, digo, un presidente morenista, bueno, un presidente que venía del PRI, después se va a Morena y ahora se va, ¿a dónde? Se va al Verde. Verde ecologista, sí. Al Verde ecologista, sin oficio político, hay que decirlo, pero es el caso de muchos otros más en el Istmo de Tehuantepec, que pues, ante esta crisis que tienen, finalmente al interior de las filas de Morena comienzan a darse estos resultados. Efectivamente, refleja, insisto, la falta de convicción, de compromiso, la búsqueda del poder por el poder mismo y sobre todo del dinero. No olvidemos que hoy el dinero público está en los municipios, ya no en los gobiernos de los estados. E incluso viene etiquetado por la Cámara de Diputados Federal. Entonces, eso facilita el saqueo por parte de personajes siniestros, perversos, hábiles, como Salomón Jara, como Benjamín Robles Montoya, quien tiene el control más fuerte en municipios de los valles centrales. De sobra conocido, Santa Lucía del Camino, claro, entre muchos otros. Y bueno, esta es la perversidad y la perversión que enfrenta este proceso electoral. No, y además, está por culminar en 2 meses más. Además, Alfredo, el hecho de que, por ejemplo, yo siempre he dicho que ahora este tipo de candidaturas satélites, porque así son las que se están planteando, por ejemplo, en Juchitán y en Salina Cruz, los casos más emblemáticos, en Salina Cruz, por ejemplo, con el Verde, que va a satelitear en un momento determinado al de Morena, hasta donde pueda bajarle votos a los partidos que van a ser contrincantes directos de Morena. Y en el caso de Juchitán, lo dije yo hoy en la mañana en un medio de comunicación, el caso de Gloria Sánchez, que con el PES va a tratar de restarle votos al PT, específicamente a Emilio Montero, y ayudando un poco a Héctor Yodo, porque bueno, pues hay 2 líderes morales ahí muy interesantes, que son Héctor Sánchez y Polo de Gives, y en un momento determinado, hasta se decía por ahí de manera muy suspicaz, pero también muy ingenua, de que iba a renunciar a la CFE Héctor Sánchez. Hágame el grandísimo favor, ¿verdad? Porque se ha fracturado la relación con López Obrador. Pero en fin, son situaciones que ya desgastan un poco el discurso de los mismos actores políticos. Fíjense que, bueno, a mí me parece algo importante. Juchitán, el gran bastión político que tiene el Istmo de Tehuantepec, que sigue con esta fuerza. Sin embargo, no hay que perder de vista el municipio de Salina Cruz. El municipio de Salina Cruz, tú lo sabes muy bien, Alfredo, has escrito mucho, has comentado mucho, Noé, el corredor interoceánico, que son en este momento, bueno, uno de los proyectos de López Obrador. No estará descuidado o estará descuidado de manera intencional. Todavía nos faltará ver la carta fuerte del PRI en el puerto de Salina Cruz, no sé cómo lo vean. No debemos descartarlo
pero Andrés Manuel López Obrador es un consumado y contumaz animal político que ha sabido capitalizar a su favor las flaquezas y miserias humanas de todos. Prueba de ello es que su gabinete está integrado por destacados expriistas, con casos paradigmáticos como Manuel Bartlett Díaz, ¿no? Uno de los mayores corruptos del viejo, nuevo y resurgido PRI en Morena, en esta especie de primor, no aceptado, por supuesto. Entonces, él está privilegiando la vieja divisa, divide y vencerás. Está buscando pulverizar el voto a efecto de que con menor número de votos logre mantener la mayoría en el Congreso de la Unión, especialmente en la Cámara de Diputados Federal, porque es quien controla el presupuesto de la Federación. Claro. Y a él interesa contar con todos los recursos de los desaparecidos fideicomisos y todo lo que se le ocurra para mantener su clientela electoral con miras al 24. La última parte no te la escuché. Con miras a volver a ganar la presidencia en el 2024. Claro, claro. Y además, fíjate que se proyecta la figura de López Obrador también, Connie y Alfredo, en lo que sucede en el partido de Morena, en el Comité Ejecutivo Nacional, específicamente con Mario Delgado, que pues bueno, viene dando algunas declaraciones, sobre todo esta última que dio en Tabasco cuando dio una conferencia de prensa, donde prácticamente, aparte de generar esta divisa de divide y vencerás, pues también está el asunto de destruir en un momento determinado al INE. Ese tipo de situación que se plantea ahí por parte de Morena como un ataque directo a los consejeros, a la estructura, a la institución del INE, ¿consideras tú que pudiera ser algo que el día de mañana se puede leer como una disputa directa con una de las instituciones que pudieran ser legítimas? Es una situación que te estamos preguntando. Por supuesto, forma parte de la embestida contra los órganos autónomos constitucionales, no exclusivamente contra el INE. En este momento del proceso electoral, por supuesto que es la prioridad, es el enemigo a vencer. ¿Qué se está buscando? A semejanza de Trump, que insistió permanentemente en que habría fraude, en que descalificara la jornada electoral por venir, lo está haciendo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y en este caso concreto que mencionas, Mario Delgado como dirigente nacional de Morena. El enemigo a vencer, a destruir efectivamente en este momento coyuntural es el INE, pero igual ha ocurrido con los otros órganos autónomos constitucionales, porque es claro, evidente, público, notorio que el presidente tiene una postura autocrática, una postura autoritaria, que pretende apoderarse hegemónicamente del poder en México, al estilo del viejo PRI, del que es producto. No podemos olvidar eso, porque en el fondo, desde mi punto de vista, está en disputa efectivamente no solo la lucha contra el INE, sino por el proyecto de nación, hoy más que nunca, entre el populismo nacionalista o el nacionalpopulismo en una segunda versión después del echeverrismo, que fue su primera edición, ahora enfrentado nuevamente al liberalismo. ¿Quién es el gran enemigo de Luis Echeverría? Carlos Salinas de Gortari. ¿Quién es el gran enemigo de López Obrador? Salinas de Gortari
y su pléyade de cómplices. Yo discrepo un poco porque en un momento determinado creo yo que el hecho de que a priori se estuviera bajando del caballo a dos candidaturas como la de Michoacán y Guerrero para la gobernatura, en un momento determinado eso se me hace algo inusual para las instituciones. Las instituciones deben ser previsoras de que se norme un criterio electoral. Pero bueno, estamos ya en los tiempos de campaña. Oye, Alfredo y Noé, yo creo que le vamos a tener que pedir a nuestro productor nos regale otra media hora porque nos estamos quedando a la mitad. Las cosas es que se están poniendo muy interesantes. Este historial político que tiene Alfredo, que tiene Noé, pues es que no se puede quedar a la mitad. ¿Te parece si hacemos un segundo programa, Alfredo y Noé, para continuar con esta charla? Con mucho gusto, por supuesto. Estoy en la mejor disposición de seguir participando con ustedes. Pues ha sido un placer, amable auditorio. Voto por México. Nos vemos en la próxima transmisión. Gracias, Noé. Gracias, Alfredo. Hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias, Connie. Hasta luego, Noé. Oaxaca. Voto por México.